debe haber ese contacto directo, esa relación directa entre esa atención primaria para que las personas que acudan a esos centros no se entiendan que son enfermedades respiratorias, sino que van ligadas precisamente a las condiciones de trabajo. Por eso, y para terminar, y para que lleguemos a buen puerto con este acuerdo, desde Comisiones Obreras vamos a seguir insistiendo en la necesidad de la derogación de esa reforma laboral que precariza el empleo y, por ende, precariza las condiciones laborales. Muchísimas gracias. Cierra el turno de intervenciones el secretario general de la CRECS, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Muchas gracias. Buenos días. Para la Confederación Empresarial Extremeña es un paso más el que damos, la firma de este plan, que además estaba rubricado y estaba previsto tanto en el acuerdo de concertación social para el periodo 2020-2023 como en la Agenda de Reconstrucción Económica y Social de Extremadura. Estaba enmarcado dentro de la Mesa de Empleo y Competitividad Empresarial, que uno de los fundamentales actores que la está impulsando y que la está dinamizando es el consejero de Economía, por lo tanto, al que agradezco públicamente todo ese trabajo que está realizando día a día en todo lo que es las metas. Y es un plan de prevención que, aunque habla de lo más importante, que ya se ha dicho por los anteriores intervinientes, que es de la salud de los trabajadores, que es de la salud de las personas en definitiva, en un ámbito donde, por suerte o por desgracia, todavía pasamos muchas horas, que es en el ámbito laboral, en nuestro trabajo, pero que también habla mucho y tiene mucho que ver también con la competitividad y con el empleo. Lo ha dicho el presidente, tiene que ver también con ese empleo al que todos aspiramos cada vez mejor, un empleo además más acorde a lo que requerimos y necesitamos hoy día en las sociedades modernas y dentro del estado del bienestar que todos intentamos mantener, y una competitividad empresarial que también cada vez yo creo que el colectivo tiene más interiorizado, que es fundamental también, porque bajar las cifras de siniestrabilidad, bajar los accidentes laborales, es bajar las bajas, los días que en definitiva se pierde a veces muchos trabajadores, y eso afecta también a la competitividad porque aumenta la productividad del capital humano en nuestras empresas. Por lo tanto, de eso estamos tan sensibilizados en la CRECS, que de hecho uno de los departamentos prioritarios en los recursos que tenemos limitados, pero que tiene la Confederación, es PREVEX, que es nuestro Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales, donde precisamente intentamos fundamentalmente asesorar y ayudar a la implementación de las medidas, no solo al cumplimiento de la normativa que existe y que, como os podéis imaginar, pues hay que atender, sino a implementar medidas que sean efectivas de cara realmente a eliminar todas esas posibilidades de riesgos que hay en los centros de trabajo, que a veces no se pueden eliminar a lo mejor al 100%, pero sí se puede mitigar, que si llega por desgracia el suceso fatídico del accidente, que a veces no se puede evitar, sí por lo menos las consecuencias, las secuelas, sean las menos posibles porque se hayan intentado tomar todas las medidas posibles desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales en los distintos puestos de trabajo. Un plan, además, no lo voy a repetir, lo ha puesto de manifiesto el presidente, los 4 objetivos que tiene el plan. El primero parece obvio y existe, de hecho, una normativa, como también se ha hecho referencia antes, que ya lo enmarca y, digamos, lo normaliza, pero los otros 3 son muy importantes. Son muy importantes porque van en la vía de la colaboración, van en la vía de la educación y, además, demuestra también una literalidad que tiene el propio plan. El plan lo suscribimos, lo hemos ratificado los agentes económicos y sociales con el Gobierno de la Junta de Extremadura, pero también es inclusive y entra también y permite que tengamos una especial atención a personas que tienen discapacidades diferentes. Tocamos también el tema de lo que es la educación, para que de una manera muy clara se instale una cultura preventiva también desde jóvenes y en todos los escalafones y procesos formativos que tiene una persona antes de acceder a un puesto de trabajo. Y también en algo muy importante, que es la formación continua de los trabajadores, donde intentamos desde las organizaciones empresariales dinamizar continuamente esa formación también, porque igual que nos vamos adaptando a nuevos métodos, a nuevas ocupaciones, a nuevas tareas, y hay que adquirir esas competencias y habilidades, de manera paralela hay también que adquirir esos conocimientos desde el punto de vista de la prevención de esos nuevos requisitos que estamos haciendo. Ahora, sin ir más lejos, pues habrá que adaptarse a lo que está claro que se va a ir implementando, que es el teletrabajo, el trabajo a distancia, donde también no habrá que olvidar pues lo que es también la prevención de ese tipo de puestos en las distintas casuísticas que se vayan ejerciendo los trabajos.
Por lo tanto, poner en valor este plan, como digo, que es uno de los más que tenemos dentro de la agenda, una agenda en la que estamos trabajando día a día, y también me sumo cuando se ha puesto en valor por las representantes sindicales lo que es todo el diálogo social, que creo que evidentemente es fundamental en los tiempos que vivimos para trasladar sobre todo a la sociedad esa imagen de unidad, de los que tenemos algo de responsabilidad, cada uno en distintos ámbitos y con distintas cotas, evidentemente, y grados. Pero todos tenemos responsabilidad, los que estamos aquí la tenemos que asumir, y en eso creo que además Extremadura es un ejemplo a nivel nacional en cuanto a demostrar lo que se puede conseguir con una buena concertación, con un diálogo social leal y sincero en el que todos nos sintamos corresponsables, tanto a la hora de elaborar documentos o proponer propuestas como a la hora de implementarlas y luego evaluarlas también, de las que por lo menos la Confederación Empresarial, la CREX, siempre asume su cuota de responsabilidad. Ya para finalizar, me vais a permitir que agradezca muy especialmente, lo primero, al personal de Prevex, de la CREX, al personal de las organizaciones sindicales, de comisiones obreras, de UGT, todo el trabajo que han hecho, al personal de la Dirección General de Trabajo y especialmente a su directora general, a la que también públicamente, Sandra, si me permites, quiero reconocer el esfuerzo, el trabajo que ha hecho ella y todo su equipo con los ERTEs de causa de fuerza mayor que hemos vivido. Ha sido un trabajo ingente, que no sabré cómo agradeceros nunca, porque además la sensibilidad ha sido total y sobre ella ha pivotado también, y quizá las cifras que se han conocido hoy y que estamos conociendo en los últimos meses del empleo en Extremadura tienen mucho que ver, aparte por las medidas que se han tomado de manera transversal por el Consejo de Gobierno, por lo que se ha hecho a la hora de ser efectivo cuando se han estado evaluando todos esos ERTE en la comunidad autónoma, que en otros sitios, por desgracia, quizás no se ha tenido la misma sensibilidad o la misma diligencia en ese grado. Y también, como no, voy a recordar aquí, porque si no sería injusto, a una persona que no está presencialmente, como es la consejera titular del ramo, aunque evidentemente hoy está representada por el consejero de Economía que ha asumido sus competencias, a Esther Gutiérrez, que por motivos personales y muy importantes, además también desde el punto de vista social, pues está cuidando y criando a su bebé, pero evidentemente sin ella, si ella no hubiese estado convencida desde que asumió las competencias en la materia de trabajo de que había que apoyar todos estos planes de prevención, que aunque no es el primero que se firma con la Junta de Extremadura, es el octavo, pero sin duda alguna hay que seguirlos implementando y actualizarlos, no hubiera sido posible estas medidas que yo creo que son fundamentales. Y ya termino con esto, porque sin duda alguna estamos hablando de la salud de los trabajadores y trabajadoras, que es la salud de las personas. Nada más, muchas gracias, salud y ánimo. ¿Pregunta sobre esto o cualquier otra cosa? Hola, buenos días. Una pregunta concreta, pero voy a pedir una respuesta coral, porque son justamente de los datos del paro de septiembre que se acaban de conocer. El mes pasado habría aumentado el desempleo en Extremadura en 590 desempleados y el interanual habría aumentado en 8.657. Una valoración a los agentes sociales y también al presidente, por favor. Si yo fuera un friki, diría que son de los mejores de la serie histórica. Y sería un friki, porque los datos son malos. Siempre que sube el paro es malo. Lo que ocurre es que yo creo que en estos momentos analizar los datos como los hemos analizado siempre nos conduce a errores. Mientras haya el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que están en ERTES, sin saber lo que vaya a ocurrir el día de mañana, cualquier afirmación que hagamos es desacertada, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es, lo que estamos haciendo es desde la concertación social trabajar para ir desarrollando la agenda para la reactivación, acertar muy bien los presupuestos de la comunidad autónoma para el año que viene y plantear desde el Reino de España a Europa una batería de proyectos en los fondos europeos extraordinarios y ordinarios que permitan en el corto plazo, tal como quiere la Unión Europea, que se note. Es decir, la Unión Europea va a hacer un esfuerzo, según me decía la comisaria el pasado viernes en Monfortiño, de una gran magnitud, y se tiene que notar. Y se tiene que notar en el corto plazo. Con lo cual hay que apostar por proyectos altamente intensivos en mano de obra y en crecimiento del Producto Interior Bruto, ya digo, en el corto plazo, ¿no? Y por último, tenemos que acertar en la negociación del nuevo programa operativo, ¿no? Que ya he dicho con anterioridad que
como el anterior estaba bien negociado y era un buen plan, y no me molesta reconocerlo, aunque no fuera mientras gobernábamos nosotros. Yo creo que hay que ponerse por encima de las circunstancias en muchas ocasiones, pues hay que mejorarlo en algunos aspectos, incorporar alguna medida de aceleración de determinadas cuestiones que creo que son importantes, que sirvan para terminar también la red de recursos sanitarios de nuestra región, y todo eso permitirá, cuando podamos evaluar los datos del desempleo con cierta objetividad, y desde luego para eso tendrá que haber pasado la pandemia, mientras no sea así, los datos están muy condicionados por muchos factores que no nos deben conducir a nada más que a decir, oye, a levantarnos cada día, a currar todo el mundo para que los demás puedan tener también su curro, su trabajo, y a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, a ver, evidentemente los datos del paro, siempre que hay una persona, un extremeño o extremeña parada, no son buenos. Y tal y como ha dicho el presidente, es cierto que tampoco podemos hacer una comparativa buena desde el año pasado, porque efectivamente desde el año, con todo lo que hemos pasado con el tema de la pandemia, pues lógicamente no somos. Lo que sí es cierto que este mes son 590 y otros meses en el mes de septiembre han sido 4.000 y pico de personas, pero bueno, eso no nos tiene que consolar. Yo creo que es fundamental, primero, estamos viviendo una situación muy difícil, que hay todavía muchos trabajadores que están en ERTE. Y es fundamental, yo creo que 3 pilares que casi los ha marcado ya, yo creo que hay uno que no sé si que los ha marcado el presidente. Uno, dentro de próximamente firmaremos también un plan de empleo aquí en Extremadura, que estamos también en la elaboración de él, que también es importante y va a ayudar. Otro fundamental son los presupuestos de la comunidad autónoma extremeña y para nosotros fundamental, prioritario, son los presupuestos generales del Estado. Es decir, está claro que ahí tiene que haber partidas presupuestarias importantes para Extremadura, sin olvidar los presupuestos europeos, el tema del dinero que va a venir de Europa. Porque Extremadura creo que tenemos una oportunidad ahora importante para presentar buenos proyectos en los cuales ya además se ha dicho, es decir, nosotros vamos a intentar, por lo menos UGT va a intentar ayudar y los demás también, porque así nos lo ha pedido, lo hemos hablado con el presidente, de ayudar para esos proyectos, los mejores para Extremadura, para poder generar fundamentalmente empleo y prosperidad a la región. Por lo tanto, los datos no se pueden calificar de buenos, pero también teníamos claro que la recuperación del empleo no iba a ser tan rápida como ha sido la destrucción, que ha sido rapidísimo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir trabajando dentro del diálogo social, dentro de la reactivación de la agenda para la recuperación económica de Extremadura e intentar por todos los medios, primero que yo creo que se han puesto también medidas importantes, o sea, cuando nosotros hemos firmado acuerdos en el tema de los ERTE y ayudamos y hemos firmado acuerdos aquí para ayudar a que las empresas de Extremadura, las pequeñas y medianas, sobre todo pequeñas empresas, no caigan, pues con los incentivos que se han aprobado, con las ayudas que se han aprobado, nosotros hemos estado apoyándola porque entendemos que es fundamental también y prioritario apoyar a la empresa, porque si no hay empresa, evidentemente no hay trabajo. Yo creo que ahí hemos tenido un ejercicio todos y todas de saber cada uno qué papel jugaba, pero sí ir en la misma línea para que no se destruya empleo. Por lo tanto, esa es la pequeña valoración que podemos hacer sin haber analizado en profundidad todos y cada uno de los datos, porque han salido hace un momentito de nosotros estábamos aquí. Muchas gracias. Bien, brevemente, teniendo en cuenta que para Comisiones Obreras los datos que hoy se trasladan, teniendo en cuenta que si no hubieran estado las medidas de los ERTE, en nuestra comunidad más de 50.000 trabajadores y trabajadoras que han estado en ERTE, estamos hablando de más de 10.000 empresas, los resultados serían muchísimo más dificultosos y con mayor problemática. Creemos que ahora hay una etapa donde puede haber oportunidades para nuestra región. Estamos hablando de ese fondo de recuperación y también estamos viendo la necesidad, para que eso se produzca, de que haya una mayor salud democrática en nuestro país. Y para eso es imprescindible la responsabilidad y apelo directamente desde Comisiones Obreras a la responsabilidad de los partidos de derecha que empiecen a sumar en aras del bienestar de la ciudadanía en general, incluso a nuestros representantes aquí en Extremadura, que hagan alianzas para que realmente ese Poder Judicial
pueda ser renovado y no nos pongan en cuestión como otros partidos, otros países donde la democracia brilla por su ausencia. España no nos merecemos eso. Por lo tanto, es importante esa responsabilidad y también apelamos a esa responsabilidad para aprobar unos presupuestos generales que permitan que miren a Extremadura, que sean mucho más solidarios. Eso va a hacer de que tengamos muchas más posibilidades en Extremadura y en todo nuestro país. Por lo tanto, el mensaje desde Comisiones Obreras es muy claro, muy sencillo, responsabilidad, que para eso el pueblo elige, para que los representantes políticos se arremanguen, que son momentos de ello, de sumar y de alcanzar pactos que nos beneficien a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, si me permitís, yo de manera breve, después de lo que os ha dicho, comparto prácticamente todas las reflexiones que se han hecho hasta ahora, a excepción del alegato político en el que yo no voy a entrar porque creo que no me compete, evidentemente, en lo que represento. Pero más allá de eso, sin duda alguna, sí es cierto que si detectáis las últimas cifras y los datos que vamos analizando mes al mes del desempleo en la comunidad autónoma, tenemos un poco el encefalograma plano. O sea, nos movemos o un poquito que mejoramos o un poquito que empeoramos. Eso yo creo que deriva de dos aspectos fundamentales. Uno, que hemos conseguido en Extremadura que el confinamiento del mercado laboral haya sido efectivo. Y lo que hay que reconocer es que estamos confinados. Que estamos confinados, con lo cual es un análisis pues un poco atípico, porque no sabemos lo que ocurrirá, como bien decía el presidente, cuando los ERTE terminen, que esperemos que terminen cuando tengan que terminar. Yo no pido fechas, pero sí digo que se deje, que hasta que realmente las empresas no puedan asumir todavía cierta normalidad en el mercado laboral porque estén impuestas restricciones y todavía no se hayan recuperado los hábitos de consumo de la ciudadanía, siga la figura de los ERTE, pero no cabe la menor duda que luego nos vamos a encontrar con un escenario ya que va a ser mucho más real y que, por desgracia, veamos destrucción de empleo. Pero de momento estamos en ese letargo, en esa hibernación del mercado laboral. Bien es cierto que en Extremadura yo creo que obedece además que el comportamiento, si miramos, que a mí me gusta comparar, como bien me conocéis cuando me solicitáis análisis, me llaméis, con las medias nacionales, se está comportando mejor aquí el desempleo. Yo creo que por dos cuestiones. Una, la primera, la voy a decir sin pudor ninguno, porque creo que aquí se han hecho cosas bien. Antes lo ponía de manifiesto en cuanto a la gestión de los ERTE, las ayudas que también con la capacidad normativa y presupuestaria que tenía la Junta de Extremadura se han puesto encima de la mesa con el apoyo que he de agradecer de las dos organizaciones sindicales para intentar mantener al tejido productivo, sobre todo a los autónomos y a la microempresa, pero también hay que ser realistas, porque teníamos una gente que, igual que nos perjudica en muchas ocasiones la propia configuración del tejido productivo, de las actividades a las que las empresas fundamentalmente nos dedicamos en Extremadura, han soportado mejor esta crisis. Esa es una realidad también que no nos debe de ponernos pues una gafa que no veamos a largo. Pero sin duda alguna, de momento estamos bien. ¿Qué es lo importante, yo creo? Y ya con esto termino. Algo que también ha apuntado el presidente. ¿Qué vamos a ser capaces de hacer con las 1.200 empresas y en torno a 8.000 trabajadores que ahora mismo están todavía con la figura de los ERTE y que evidentemente ya podemos tener claro que van a tener un problema de reincorporación a su normalidad, por mucho que superemos, que esperemos que sea cuanto antes, la crisis sanitaria que estamos viviendo? A esas empresas hay que reconvertirlas de alguna manera, porque sin duda alguna lo que va a venir después de la crisis sanitaria, cuando volvamos a esa normalidad, va a ser una normalidad anómala o nueva normalidad, pero donde van a cambiar negocios, donde las necesidades y los hábitos de consumo de la ciudadanía quizás no va a ser la misma, y donde vamos a tardar mucho y quizá no vuelvan algunas cuestiones que antes había de posibilidad de actividad empresarial. Por lo tanto, hay que reconvertirlas y para eso prioritario, lo que también se ha dicho ya desde este atril, enfocar bien lo que son los recursos que tengamos en los distintos ámbitos públicos, bien sean presupuestos de la Junta de Extremadura, presupuestos del Gobierno de España, fondos de la Unión Europea, enfocarlos bien para apoyar precisamente, si hablamos de Extremadura, esas 1.200 empresas, que son fundamentalmente además microempresas y autónomos, ayudarlas a reconvertirse al nuevo reto que sin duda alguna es la digitalización, es lo que se llama la industria 4.0 e intentar tener esa flexibilidad para acomodarnos a un mercado que cada vez no es que esté más globalizado, es que está más complicado porque va cambiando casi de mes a mes y por lo tanto eso requiere también no solo recursos económicos de las arcas públicas, necesita también de una reflexión de toda la sociedad
para que los distintos gobiernos y administraciones públicas sean capaces también de adaptar la normativa, el ordenamiento jurídico en definitiva que tenemos, hacia una flexibilización de todo lo que es la economía que permita realmente competir a las empresas extremeñas en este caso, o a las españolas si me lo permitís, o hasta las europeas, en igualdad de condiciones con empresas que están ubicadas a muchos miles de kilómetros de nosotros. Gracias. Sí, yo quería preguntarle al presidente sobre otro asunto. ¿Qué le parece ese enfrentamiento, por así decirlo, entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno, que incluso la Comunidad de Madrid ha dicho que iba a presentar un recurso a los tribunales? No me gusta nada. No me gusta nada. Creo que es lo que mejor resume lo que pienso. No me gusta nada. Porque nadie entiende nada. Y cuando la gente no entiende es complicado explicarse. ¿Una cosa más? También, en los últimos días también se ha atacado de alguna forma la figura del rey. Quería preguntarle qué le parece que se haga incluso desde ministros del propio Gobierno. Voy a echar la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 veces he prometido lealtad al rey en mi vida. 12 veces he prometido guardar y hacer guardar la Constitución. Y cuando decidí continuar en política en el año 2014, entre otras razones, no digo la única, fue por ayudar al jefe del Estado en su nueva responsabilidad, aportando humildemente desde mi posición política la estabilidad que estuviera en mis manos poder lograr, ¿no? Yo quería preguntarle, hace unas semanas hablaba usted de que posiblemente la incidencia del coronavirus bajaría con ayuda de movernos menos. No sé si le preocupa el puente que se avecina en prácticamente una semana con muchos ciudadanos de comunidades con una altísima incidencia ahora mismo que viajan a comunidades autónomas como la nuestra. No sé si le preocupa esa movilidad en la situación actual y si habría que tomar algunas medidas para que eso a lo mejor no sucediera. Sí, claro que me preocupa. Entre otras razones porque yo creo que cuando se ha ido produciendo esa vuelta a la rutina con carácter general, los datos han ido, aunque levemente, mejorando, ¿no? Yo creo que aquí no podemos sacar conclusiones en el corto, hay que ir analizando de 7 en 7, de 14 en 14 y tener máximo cuidado. Lo que sí debo decir que coincido plenamente con la decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, porque creo que eso es lo que hay que aplicar y espero que se aplique y que, por tanto, los movimientos que haya en el puente del Pilar o de la Hispanidad que sea la mínima posible, ¿no? Dicho esto, yo he formado parte de ese Consejo Interterritorial durante muchos años, ¿no? Lo más preocupante de todo es que hubiera que votar. Nunca votamos allí, jamás. Nunca se votaba. ¿Por qué? Porque aquello no es el Congreso. La irresponsabilidad de algunos es estar convirtiendo todas las instituciones, todas, en una réplica de lo que pasa en el Congreso de los Diputados los miércoles por la mañana. Ese es el problema que tiene, uno de los problemas fundamentales que tiene España ahora. Que aquellos órganos institucionales que nos dimos para dejar el carnet del partido en la puerta y trabajar juntos, estos los meten dentro de la reunión. Por eso yo creo que hay un principal responsable aquí, que es Pablo Casado, que está llevando al Partido Popular a una pérdida de institucionalidad como no había ocurrido nunca. Ya digo, lo grave que ocurrió en el Consejo Interterritorial es que el ministro tuviera y se viera obligado a pedir votación. Eso no había ocurrido nunca. Desde luego, con los PP anteriores, nunca. Y el Estado se construye desde el Gobierno y desde la oposición. Exijámosle al Gobierno toda la responsabilidad que deba, pero pidámoslo también a la oposición que sepa estar a la altura, sobre todo cuando es Gobierno, en muchos sitios. Y el Consejo Interterritorial nunca fue una réplica del Congreso de los Diputados, nunca. Desde luego, cuando el PSOE estuvo en la oposición, jamás. Y puedo poner ejemplos, que este país ha tenido ministras como Celia Villalobos,
Y allí en aquel Consejo se llegaba a acuerdos porque todos nos poníamos en el papel de responsable de gobierno. Estuviéramos en el Gobierno de España o estuviéramos en la oposición. Y me gustaría saber por qué cree que ocurre esto, por qué cree que está pasando esto en un momento tan complicado para este país y que puede llevar a una situación que después que gobierne va a encontrarse un país desmermado. Pues está muy claro desde hace ya tiempo, porque se ha impuesto la radicalidad. Cuando aparece Podemos y Vox en la política, aparecen extremos que radicalizan al país. Cuando se pierde la moderación, que nada tiene que ver con la ideología, es sencillamente una actitud ante la vida. Cuando desaparece la moderación y aparece la radicalidad, uno se olvida de su país. Y a Podemos y a Vox, España no le importa. Son maneras de entender la política a la contra. Y alguien puede decir, pero si están todo el día unos con la bandera de España es que eso no tiene nada que ver con defender este país, ¿eh? Eso no tiene nada que defender la vida de las personas, ni defender a la gente que peor lo está pasando, que es como se defiende la bandera. La mejor bandera de España es el Sistema Nacional de Salud y el sistema de pensiones. Esa es la mejor bandera, de la que, por cierto, no les oyes hablar nunca, a unos y a otros, que están instalados en la radicalidad. Por eso yo creo que lo que tiene que hacer el PSOE, lo que he defendido siempre y voy a seguir defendiendo siempre, es seguir haciendo política para la gente que más lo necesita y no caer en la tentación de hacer seguidismo de las políticas que no conducen a nada, porque la radicalidad nada tiene que ver con la ideología, que no nos equivoquemos y que no nos equivoque. Sí, buenos días, presidente. A raíz de las palabras que está usted diciendo ahora, entonces, ¿cómo se explicaría que Podemos sea un interlocutor válido dentro del Gobierno de coalición para negociar algo tan importante como unos presupuestos que hacen falta en esta situación económica tan complicada que vivimos? Porque no hay otra fórmula. Porque el PP se ha desentendido del futuro de este país. No hay otra fórmula. O sea, todos coincidimos que tiene que haber presupuestos, ¿no? Sí. Y si alguien no quiere que eso ocurra, que dé un paso al frente y diga, usted no necesita a nadie porque yo me voy a abstener en los presupuestos. Que lo hagan. Lo que no se puede estar criticando que se estén haciendo unos presupuestos entre los dos partidos que conforman el Gobierno y simultáneamente decir, pero conmigo que no cuente, conmigo que no cuente. Porque como está Podemos ahí, conmigo que no cuente. Da un paso al frente. Porque no dice Pablo Casado, hay una manera de que la radicalidad no impere en España. Nosotros la aseguramos con nuestra abstención. ¿Por qué no lo hacen? Y que pongan condiciones las que quiera poner, como condiciones que las pongan. Yo lo hago, pero pongo esta condición, esta condición, esta condición, y en el PSOE lo valoramos. Pero estar todo el día criticando la acción de gobierno, que es el único que puede haber. Si no quieren que los independentistas tengan capacidad de decisión en este país, solo lo puede evitar el PP, solo. Es así. Porque además, yo creo que ya se han dado cuenta que elecciones no va a haber, pero aunque las hubiera, si hubiera elecciones estaríamos igual, porque la radicalidad ha hecho desaparecer el centro político y no hay trasvase de voto entre bloques. Y al no haber trasvase político entre bloques, el resultado va a ser el mismo. La derecha 150, la izquierda 150 y los nacionalistas 40. Son los que deciden. Y lo que va a seguir ocurriendo mientras haya gente aquí que no se mire cara a cara y diga, oiga, esto está ocurriendo porque lo estamos permitiendo. Si no, no ocurriría. Sí, abundando un poco en la incidencia del coronavirus, por desgracia vuelve a tener presencia muy importante y trágica en las residencias extremeñas. También me gustaría saber si, bueno, creo que este fin de semana tiene que volver a valorarse si Badajoz sigue con esas limitaciones después de 14 días. No sabemos si se va a prorrogar o no, o la incidencia también en Cáceres. Un poco una reflexión al respecto. Lo estuvimos hablando en el Consejo de Gobierno y quedamos a la espera del informe que Salud Pública entre hoy y mañana nos dé. ¿Perdón? Sí.
el informe que nos diera en el día de hoy. Y a partir de ahí se toman las decisiones, ¿no? Pero efectivamente la situación ha mejorado notablemente. Sí, pues que ese es uno de los problemas que genera el coronavirus, ¿no? Por eso pido comprensión a las medidas restrictivas. ¿Alguien piensa que a mí no me duele que la gente no puede ir a ver a sus padres? A mí no es que me duela, a mí es que me rompe el alma. Pero tenemos que extremar el cuidado. Yo no aspiro a la aceptación de todo lo que hagamos, solo aspiro a la comprensión. Estamos tomando decisiones complicadísimas todos los días. Que no lo hacemos por capricho. Ahora, que es duro, pues ni te cuento, yo recibo todos los días un montón de correos y de WhatsApp de la gente que tiene a sus padres y no los está pudiendo ir a ver o le dejan verlos 10 minutos o un cuarto de hora. Y a todos les digo lo mismo. Si yo estuviera en tu lugar, opinaría como tú. Si tú estuvieras en el mío, harías lo que yo. Muy bien.